Vamos a conversar de nuestra constitución política. Y de hecho vamos a partir del primer tema, la constitución y nosotros. Esta constitución que les estoy mostrando, le he escrito un prólogo. Es una constitución que he publicado y que el texto, digamos, evidentemente respeta en absoluto todas las normas establecidas en la Constitución. Nada más que agregué un prólogo para ir adelantando nuestro debate sobre las reformas constitucionales o una Asamblea Nacional Constituyente que pudiera entonces transformar la Constitución. Y de eso vamos a hablar un poco. La Constitución de 7 de noviembre de 1949 contempla, digamos, tanto la parte de reformas como la redacción de una nueva Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero antes de llegar a esos temas que son complejos, y no porque sean complejos, no son prohibitivos del conocimiento del ciudadano. Todo lo contrario, el derecho constitucional siempre tiene que ser lo más llano, justamente porque las constituciones lo que recogen son los grandes principios que rigen, digamos, a una nación o a un estado, como suele llamarse ya hoy día en términos de la ciencia política, o como en el caso de nuestra Constitución, que nos define como una república. Pero eso lo iremos viendo. El tema, digamos, central, evidentemente es, bueno, ¿y por qué se ha venido hablando tanto de reformar de la Constitución como hacer una nueva Constitución? Entonces vamos a partir de lo que yo he escrito, cuál es el contexto histórico de esta Constitución, ¿verdad? Y entonces eso nos va a ir aclarando el tema. La Constitución de 7 de noviembre de 1949, que es este texto. La Constitución de 7 de noviembre de 1949 se dicta en un momento histórico específico de la vida política, económica y social de Costa Rica. En el año de 1949, la población apenas alcanzaba 800,000 habitantes. No llegábamos ni al millón de habitantes. Debería ser un país muy hermoso. Poco poblado, pocas familias y además había una gran desigualdad en la distribución. Evidentemente el Valle Central siempre ha sido el núcleo histórico, decimos geohistórico, de poblamiento de los costarricenses. Este número de 800,000 en el año de 1949 es importante, ya que influye en la cantidad de los representantes en la Asamblea Legislativa y en la Asamblea Nacional Constituyente. En aquel entonces, ese es el primer detalle que les voy a dar, en 1948 es impresionante, pero la gente incluso lo ignora. Hubo dos elecciones. La primera elección, el primer domingo de febrero de 1948. El objetivo,
nombrar presidentes. Los candidatos fundamentalmente eran tres partidos: el Partido Republicano Nacional, el Partido Unión Nacional y el Partido Vanguardia Popular. De esas elecciones es que más o menos pudo haber derivado, o fue un elemento que se sumó más para el conflicto militar y político de 1948, que duró aproximadamente 40 días. Estoy terminando un libro sobre eso que se llama así, los 44 días que conmovieron la democracia costarricense. Y entonces quiero darles algunos datos sobre ese tema, porque la historia de Costa Rica es, digamos, ha sido tratada, digamos, desde la visión de quienes ganaron esa guerra civil e incluso quienes organizaron esa segunda elección nacional que se celebró el 8 de diciembre de 1948. Ese 8 de diciembre de 1948 se prohibió la participación del Partido Republicano Nacional, que en aquel entonces lo jefeaba el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, y que ya para esta época estaba en el exilio. Cuando digo esta época estoy hablando el 7 de noviembre de 1949, ya estaba en el exilio. Y igual el Partido Vanguardia Popular, cuyo fundador y miembro y candidato presidencial, Manuel Mora Valverde, también estaba en el exilio. Ambos coincidieron en salir de Costa Rica hacia México. Pero entonces estamos hablando que diciembre de 1948, en esas elecciones, esos dos partidos fueron excluidos. Entonces estamos hablando de que Costa Rica tenía 800,000 habitantes. Por lo tanto, el número de votantes pues se ve reducido sustancialmente. Sin embargo, bueno, se inscribieron nuevos partidos, por ejemplo, el Partido Demócrata. El Partido Demócrata reunió un grupo de jóvenes intelectuales, entre los cuales estaba Rodrigo Facio, Isaac Felipe Azofeifa, digamos los intelectuales de la época que pensaron que podían tener alguna influencia en la redacción de un texto más moderno, de un texto que pudiera superar, digamos, la base que se había, digamos, de que parte esta Constitución. Esta Constitución de 7 de noviembre de 1949 parte de lo que se llamó la Constitución de 1871. Entonces, digamos, para nosotros hoy día, entre 1871, las reformas de 1949 y el año 2025 hacen ver que el documento requiere tratarse hoy día en condiciones, en primer lugar, de paz, porque estamos hablando que Costa Rica entre el 12 de marzo y el 23 de abril vivió ese conflicto político, militar, que llevó a la fundación de una junta fundadora que se llamó Junta Fundadora de la Segunda República. Y para ser Segunda República se basó mucho en este texto, en ser, digamos, y en emitir una constitución. Entonces esta constitución respondió a los propósitos de el candidato que gana
la contienda electoral, que no tenía absolutamente nada que ver con las elecciones de 1948. José Figueres Ferrer en 1948 en el mundo de la política no había tenido militancia con ningún partido político. Había estado interesado particularmente en equiparse de armamento y en utilizar su finca La Lucha como el, digamos, fortín desde el que partiría, digamos, la lucha armada que envolvería a todo el país desde el 12 de marzo del 48 hasta el 23 de abril de 1948, en que en el pacto de Ochomoco, Manuel Mora Valverde, José Figueres Ferrer y el padre Benjamín Núñez firman la rendición de las fuerzas opositoras y reconocen el triunfo de José Figueres. Y ahí entonces empieza lo que se llama el mandato de la Junta Fundadora de la Segunda República.